Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. El deporte fue durante mucho tiempo un objeto de estudio marginal dentro de la historiografía. El predominio de la historia política y económica, con sus grandes procesos, instituciones y personajes, relegó durante décadas el estudio de prácticas vinculadas con la vida cotidiana, el ocio, las diversiones colectivas. No fue hasta bien avanzado el siglo XX cuando la historiografía profesional comenzó a problematizar estos temas, incorporándolos al campo de la historia social y cultural. Conviene insistir en ello. La historiografía mexicana sobre el deporte es, en términos generales, trabajo reciente. Pero para suerte de nosotros, de todos nosotros los que estamos aquí apasionados de la historia, antes de que estos estudios adquirieran esta legitimidad académica, por decirlo así, existió un grupo reducido de investigadores que entendió que el deporte y las diversiones no eran fenómenos accesorios, sino prácticas socialmente significativas. A través de ellas es posible observar procesos de modernización, construcción de identidades y redefinición de espacios públicos. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana se dará lectura en voz alta a fragmentos del texto de William Beasley, El estilo porfiriano, deportes y diversiones a fin de siglo, un texto de los años 80 del siglo pasado, una aportación fundamental a la historia social del porfiriato. En esta investigación, Beasley, historiador, gran conocedor de México y su historia, analiza las condiciones que hicieron posible la expansión del deporte y las diversiones modernas a finales del siglo XIX, vinculándolas con los proyectos de orden, progreso y modernidad de que tanto hemos hablado en este podcast. Para quienes deseen profundizar en estos temas, desde luego desde una perspectiva historiográfica, recomendamos el libro El fenómeno deportivo en México, 1875-1968, publicado por el Instituto Mora y coordinado por María José Garrido y Regina Hernández, un libro fácil de conseguir en línea, y no se trata de una recomendación patrocinada. Como bien saben, este podcast se sostiene gracias al apoyo de sus escuchas y son ustedes, y solo ustedes, quienes mantienen en marcha este programa. Si algún libro se recomienda aquí, en algún episodio, es porque estamos convencidos de que vale la pena se hagan de él. Aprovecho esto para invitar a quienes aún no forman parte de nuestra comunidad a sumarse desde nuestra página historiografiamexicana.com. No importa el monto, todas las donaciones cuentan. La divulgación histórica y el fomento a la lectura, nuestra tarea, nuestro trabajo aquí, lo saben bien, son esfuerzos colectivos. Vamos a la lectura en voz alta, un texto sobre la historia del deporte. Nos iremos hacia los tiempos del porfiriato a fines del siglo XIX. Soy Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. La influencia cada vez mayor de la comunidad extranjera en México se reflejaba en el aumento de las actividades deportivas. Los extranjeros se hallaban como en su casa, y con esta actitud demostraban la seguridad que sentían en el país del dictador. Hacia 1890, varios grupos habían establecido en clubes y casinos su centro de actividad. Como los españoles querían disfrutar de las recreaciones de su terruño,
reunieron dinero para construir un frontón de Jayalay. El edificio contaba con la cancha reglamentaria, salón de tertulia, cafetería, guardería y espacio adicional para acomodar a 1,500 espectadores. Un lugar para la banda militar cedida por el presidente, sanitarios y, naturalmente, un sitio para las apuestas, en donde los asistentes podían ganar dinero o perder el que llevaban. Los campeones nacionales de España llegaron a México en diciembre de 1895 para inaugurar el frontón. El equipo azul y el rojo dieron una serie de exhibiciones para el público aficionado, entre el que se encontraban algunos miembros del gabinete. Díaz no asistió, porque decía, en las disculpas que envió, se encontraba aún de luto por la muerte del general Manuel González. Diversos grupos de extranjeros practicaban hacia 1890 sus deportes favoritos. En Pachuca, los mineros organizaban competencias de lucha vernácula y sus primos ingleses jugaban fútbol, que se había convertido en el deporte de masas más importante. También los yanquis practicaban sus deportes favoritos en el México porfiriano. En Churubusco fundaron un country club que tenía campo de golf, canchas de tenis, una sala para teatro, bailes y conciertos y alojamiento para los viajeros. Otros norteamericanos fundaron el Reforma Country Club, que contaba con canchas de tenis, béisbol, cricket y espacio para deportes de pista, actividades en las que participaban extranjeros y mexicanos por igual. También fundaron el Monterrey Gymnastic Club, para quienes se interesaban en el juego del malabarismo con masas, cultura física, boxeo, lucha, deportes de pista o béisbol. El auge en los deportes muestra, por un lado, que las diversiones importadas se aceptaron ampliamente en México. Por otro, que los extranjeros se sentían muy cómodos con esos años del régimen porfiriano. El patinaje sobre ruedas era popularísimo en la sociedad mexicana. El Cabildo de la ciudad permitió en 1895 la construcción de una pista de madera en la Alameda. Los mexicanos alquilaban patines y se deslizaban por la pista decorada con escenas invernales. Asistían además a carreras en las que la habilidad de los patinadores mexicanos competía con la de los extranjeros. Los espectadores simpatizaban, sin duda, con el corredor que caía e iba a parar al hospital para que le quitaran las astillas. Los torneos navideños de polo contaban también con la participación de caballeros porfirianos. Esa sensación de compartir las mismas actividades y estilos de la burguesía internacional, que llamo estilo porfiriano de persuadir, descubre la cualidad imitativa del mexicano que Samuel Ramos analizó de una manera brillante en su libro El perfil del hombre y la cultura en México. Cuando los mexicanos sintieron que su país entraba a pasos agigantados en la modernidad, se apresuraron a adoptar los estilos, maneras y diversiones de otras naciones avanzadas de Occidente. Las carreras de caballos tienen en México una larga historia. La tradición cuenta sus orígenes desde el desembarco de Cortés en Veracruz en 1519, porque para impresionar a los mensajeros de Moctezuma, ordenó a varios jinetes correr en parejas a lo largo de la playa. Las carreras continuaron durante la colonia, aunque siempre de manera informal, ya que los dueños corrían sus bestias para ganar un premio. La llegada de los diplomáticos británicos y norteamericanos después de la independencia hizo de las carreras un deporte más formal. Los británicos insistían en conservar su estilo,
que pedía pistas circulares, clubes y registro genealógico de los caballos. Durante el decenio de 1840, se organizaron clubes para que hubieran carreras regularmente. Las pistas eran cortas, de 3.000 a 4.500 metros, porque se creía que los caballos no podían resistir distancias mayores a una altura de 2.400 metros. Las carreras de caballos eran, por los años de 1890, la recreación de más atractivo en México. El Jockey Club, que tenía su sede en la Casa de los Azulejos, era el centro de reunión de la sociedad masculina de la época. Las carreras de caballos eran acontecimientos sociales. El día de la inauguración, se reunieron en Indianilla 4.000 personas, entre las que se encontraban los aristócratas mexicanos y la colonia de habla inglesa. La emoción de constantes golpes de Estado, intervenciones extranjeras y conflictos religiosos no hacía de México el lugar adecuado para aumentar los deportes o disfrutar de ellos hasta que se asentó el sistema porfiriano. La paz conseguida por el dictador amainó la lucha por la sobrevivencia y el éxito hasta el punto en que la sociedad buscó la emoción en los riesgos del deporte. La corrida de toros, parte de la herencia española, llegó a México en el siglo XVI. Durante los 300 años de vida colonial, evolucionó hasta tener las características que el espectador actual conoce. Suertes de diverso tipo como ensartar el anillo, perseguir de cerca al toro, trepar el palo encebado para alcanzar el cerdo, la participación de espontáneos, habían desaparecido de los ruedos en los años de la independencia. Surgieron entonces las reglas y etiqueta de la corrida, la cual se convirtió en un ritual que simboliza los valores de la cultura mexicana. Durante el siglo XIX, la corrida fue metáfora de la sociedad mexicana. El presidente representaba al caudillo, cacique o patrón, que regía las actividades de todos y señalaba el ritmo del quehacer diario. Solo en una sociedad paternalista podía tener sentido un ritual semejante. Los actores señalaban las jerarquías sociales en las que cada hombre desempeñaba su papel y dejaba que la sociedad como un todo llevara a cabo la tarea. Aunque había cooperación entre banderilleros, picadores y toreros, no formaban un verdadero equipo. El matador dependía de los demás, pero sin duda pertenecía a una jerarquía más alta y recibía todos los honores. El matador era epítome de la fiesta. Debía mostrar aquellos atributos que, dentro de ese orden masculino, se consideraban más valiosos. Tenía que enfrentar a la naturaleza despiadada en su expresión más feroz, el toro enfurecido. El torero debía ser más valiente, inconsciente de su desconsideración, firme ante la caída del toro. Debía olvidar riesgos, ignorar heridas y temores, y arriesgar por el honor aún su vida. Pero sobre todo, debía actuar con gran cortesía y refinado decoro. Campesinos, peones, léperos, trabajadores, admiraban la cortesía mexicana, la impavidez ante el peligro y la necesidad de hacer frente a cualquier riesgo. La corrida reunía crueldad, sangre y muerte, pero también la vida. En el primer gobierno de Porfirio Díaz se prohibieron las corridas en el Distrito Federal y otros estados importantes, incluso Zacatecas y Veracruz. Esta restricción duró hasta 1888. Dos causas puede explicar esa prohibición. Quizá una de ellas sea la ambición política y nacionalista de Díaz. Quería el reconocimiento diplomático y político de Estados Unidos y Gran Bretaña, países que criticaban duramente el atraso de la sociedad mexicana y describían al país como una tierra de bandidos que tenía un gobierno inestable
no pagaba sus deudas y que además se complacía en la crueldad con los animales. Se referían a las corridas como simple hostigamiento del toro, en las que se atormentaba al animal para distracción del público y se le mataba solo cuando la multitud caía en el aburrimiento. Al prohibir las corridas en la capital, en un puerto tan grande como Veracruz y en Zacatecas, la principal zona minera, pocos extranjeros verían el espectáculo, con lo que el dictador afianzaría su imagen de reformador, que sacaba a México de la barbarie para colocarlo en la comunidad de las naciones occidentales. Después de 1888, los bonos de Díaz y especialmente del país se habían elevado considerablemente a los ojos del mundo. Díaz no necesitaba ya preocuparse por la reputación de crueldad que tenía México, de modo que ignoró la petición de la sociedad para prevenir la crueldad de los animales. Andar en bicicleta era otra modalidad que conformaba el temperamento de ese tiempo. Era también una manía, una obsesión. El ferrocarril señalaba el ingreso de la sociedad a la tecnología. La bicicleta señalaba el mismo fenómeno, pero en el nivel individual. Al comprar una bicicleta, el mexicano aprendía a manejarla, componerla, correr en ella, cambiarla. Aceptaba así tecnología, producción masiva, desgaste y otros valores que hacen la vida moderna. Las primeras bicicletas llegaron a México desde Boston en 1869, pero la inquietud política posterior a la muerte de Maximiliano, más el tipo de ruedas, a las que se llamaba sacudehuesos, aplacó el entusiasmo, que desapareció en pocos meses. Otro cargamento llegó en 1880. Eran esta vez bicicletas del tipo llamado ordinario, cuya rueda anterior era muy grande y eran famosas porque los ciclistas caían de cabeza cuando volaban por encima del manubrio. Estos artefactos provocaron un nuevo entusiasmo que duró hasta la llegada de las bicicletas seguras, al comenzar el decenio de 1890, que tenían ambas ruedas de la misma dimensión, a las que pronto se equipó con neumáticos. Se les llamaba seguras porque con ellas disminuyó bastante el número de accidentes y porque las ruedas cargadas de aire permitían andar con más facilidad por las imposibles calles empedradas de la Ciudad de México y por los caminos llenos de baches. Clubes de ciclismo, cuyos miembros usaban modelos norteamericanos como la Victor, brotaron en todo el país. Los ciclistas mexicanos no solo se ocuparon de la velocidad que sus aparatos desarrollaban, sino de la mecánica, de los nuevos modelos, de las marcas diferentes y de las demostraciones que permitían las carreras. Los clubes del país mantenían correspondencia y conseguían información sobre el tema que les interesaba de Estados Unidos, Inglaterra y el resto de Europa. Como en esos países, los ciclistas mexicanos se preocuparon por el mejoramiento de las carreteras y las mujeres se arriesgaron a usar calzones cortos. Hubo también un cambio positivo en las costumbres, porque las jóvenes parejas que andaban en bicicleta dejaban atrás a la dama de compañía que no podía o no quería usar el aparato. El robo, los accidentes, los choques con peatones y vehículos, más los conflictos por el derecho de usar la calle, obligaron al gobernador del Distrito Federal, Pedro Rincón Gallardo, a tomar en cuenta las bicicletas, para las que se promulgaron una serie de reglamentos. Se les permitió el tránsito por todas las calles con la condición de que los conductores llevaran una campana o una bocina a todas horas y una linterna por las noches. No podían ir por las aceras, ni a mucha velocidad ni en grupos de más de 3. Advirtió el gobernador que no se les permitiría el paso por las calles principales
y concluyó con una orden a la policía para que protegiera a los ciclistas y arrestara a quienes los asaltaban, silbaban, insultaban o molestaban. Con la anuencia oficial, la bicicleta fue el vehículo más popular hasta que llegó el automóvil. El interés por los entretenimientos en el decenio de 1890 refleja las modas, gustos e inclinaciones que constituyeron el estilo porfiriano de persuadir, por medio del cual se aceptaron rápidamente ciertas modas europeas y norteamericanas, incluyendo los deportes. Las carreras de caballos permitían a la crema de la sociedad mexicana exhibirse ante sí misma y el resto de la ciudadanía. Las corridas de toros mostraban al mismo tiempo el nacionalismo mexicano y la confianza en sus tradiciones. Eran estas metáforas del sistema político y económico patriarcal y señal de valor, cortesía y obediencia individuales. Pero sobre todo, los mexicanos admitieron la importancia del progreso, la velocidad y modernidad por medio de la tecnología, desde el momento en que aceptaron el ciclismo, que se convirtió en el deporte por excelencia. Esos gustos eran manifestación del aumento de tensión entre la tradición y la tecnología dentro de la sociedad mexicana. Así, mientras los mexicanos de alta clase urbana salían de fiesta al campo en sus bicicletas, los campesinos cortaban un brazo al arado de importación para que se pareciera al instrumento tradicional. Se acentuó entonces la brecha que separa ambos estratos, lo que ayudó a crear el ambiente para la Revolución de 1910 que derrocó al régimen de Díaz. La escisión fue tan profunda que no se vieron los logros de la Revolución hasta el decenio de 1930, cuando subió al poder Lázaro Cárdenas. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.